Génesis capítulo 37, verso 16 y 19, segunda de Samuel capítulo 13, verso 14 y 15. Y dice la palabra del Señor: José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? El soñador. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 14 y 15. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: levántate y vete. Puede tomar asiento y saluda al que está a su lado, y mientras que lo saluda le dice: después del culto te invito a la cafetería, pero también dile: hay un Amnón rondando tu sueño. Amén. Y quiero predicar con ese tema: hay un Amnón rondando tus sueños. Amén. Y la etimología o el origen de la palabra sueños es el profundo deseo o un gran anhelo que podemos tener por alcanzar proyectos en el caminar de nuestra vida. Pero hoy, bajo el temor del Señor y a través de su Espíritu Santo, me quiero enfocar en ese sueño que muchos tienen en su vida espiritual. Y es por eso que la mayoría de nosotros somos unos soñadores de primera. Y muchos de nosotros tenemos sueños, los cuales esperamos cumplir con la ayuda ¿de quién? De Dios. Pero hay tantas situaciones, iglesia, que se nos presentarán para que dichos sueños no se puedan llevar a cabo. Pero tenemos que comprender que el dador de los sueños es Dios, y que todo aquello que Él nos ha prometido nos lo dará en su tiempo. Amén. Pero lamentablemente muchos hoy en día han renunciado a sus sueños por muchas situaciones de las cuales el enemigo toma y les hace creer que nunca lo podrán alcanzar. Por esa razón, este mensaje va dedicado a todos aquellos que un día soñaron en grande y que el enemigo ha querido deshacer sus sueños. Ese mensaje es para todos aquellos que estamos viviendo el proceso a causa de nuestro sueño. Y también para los que quizás hoy perdieron su visión y el sueño que Dios puso en su corazón lo dejaron a un lado. Pero nuestros sueños tienen unos enemigos en particular, y hay muchos enemigos de nuestros sueños, los cuales tenemos que vencer para poder alcanzarlos, pues de otra manera nunca veremos nuestros sueños cumplidos, y entre ellos tenemos el desesperarse. Y es una de las cosas que evitará que alcancemos nuestros sueños. Nunca nos desesperemos, al contrario, esperemos en Dios y Él hará. Gloria al Señor Jesús. Recuerda que si Dios te ha prometido algo, no tienes por qué desesperarte. Dios tiene un tiempo perfecto en el cual obrará en tu vida. Tú solo mantente firme esperando el momento indicado. Pero también los comentarios de los demás, y es lo que sí nos afecta muchas veces, donde llegan los runrunes y dicen: es que dijeron eso de ti y yo no lo puedo creer. Pero por eso el Señor te manda a decir en esta hora que no le prestes atención a los comentarios de los demás, porque son personas que no creerán en tus sueños. A lo mejor muchos te menospreciarán y no creerán en ti, pero tú, como buen siervo, no tienes que poner atención a los comentarios negativos, sino más bien tienes que poner toda tu atención a lo que Dios te está encaminando para poder cumplir tu sueño. Gloria al Señor Jesús. También el pecado
El enemigo tratará por todos los medios de hacernos caer en pecado. Él nos pondrá tantas cosas inimaginables para robarnos los sueños. Y el enemigo sabe muy bien que Dios tiene cosas grandes para ti, y Él querrá impedir que estas bendiciones lleguen a tu vida. Y es por eso que tenemos que estar firmes frente a las acechanzas del enemigo, pues como león rugiente anda en busca de quien devorar, dice la Biblia. Pero quiero que preste atención a lo que sigue. Y uno de los enemigos que nos cuesta aceptar se llama nosotros mismos. Ese enemigo que a lo mejor nunca lo vemos como tal, y que muchas veces se nos hace como un enemigo invisible, ya que muchas veces, llevados por la emoción, cometemos errores los cuales nos privan de cumplir nuestros sueños. Tenemos que mantenernos puros si queremos ver nuestros sueños tan anhelados cumplidos. Tenemos que saber que cada día será una nueva lucha en contra de lo que nuestra carne quiere y lo que el Espíritu quiere que hagamos. Pero hay sueños que nos hacen desvelar, porque son aquellas cosas que queremos cumplir en algún momento de nuestra vida. Y es a causa de ese sueño que nos enfrentamos a muchos procesos que en verdad no nos importa vivirlos, por el simple hecho de cumplir lo que tanto soñamos en nuestra vida secular. Pero el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón para que entendamos algo. Y no es malo soñar, tener propósitos a nivel secular, y es algo que nos sirve para nuestra estabilidad en un futuro. Pero a veces podemos dejar a un lado los sueños que tenemos en Dios por irnos por los sueños placenteros que nos nacen al pasar de nuestros días. Es como que si muchas veces mi Dios se estuviera enfrentando a algo, y es que muchos le están diciendo no a ese sueño tan anhelado que tenían en Dios, como que ya no les importa lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero también sé que aquí hay muchos que tienen sueños en Dios y que están viviendo o estamos viviendo dificultades y procesos donde el proceso se torna muy violento. Y es por eso que cuando el Señor me daba este mensaje, me regocijaba en él, porque me hizo entender cuán importante es vivir los procesos, pero vivirlos aferrados de la mano de Él. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón meditar en dos historias. Y la primera es la historia de José, el soñador. José era uno de los hijos de Jacob. Y José, a muy temprana edad, aproximadamente a sus 17 años, era el que cuidaba los rebaños de su padre Jacob. Pero también era su hijo amado, uno de los preferidos, porque Jacob tuvo a José en su vejez. Y por ese amor que Jacob le tenía a José, le mandó a hacer una túnica que era totalmente diseñada para José. Y esta túnica se convertiría como en una especie de pacto sentimental que tendría ¿quién? Jacob y José. Y como que aquella túnica de colores diferenciaba a José de entre sus hermanos, porque era totalmente diseñada para él. Pero también Dios nos ha dado un don que nos hace diferentes, un don que las personas que están sin Dios no pueden tener, y eso nos hace únicos. Pero en esta historia también vemos que había algo con lo que luchaba José, y era que sus hermanos no lo querían, sino que a ellos se les había despertado un odio en contra de uno de sus hermanos menores, el cual era José, por el simple hecho del amor tan grande que tenía Jacob hacia él. Pero esto también nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, y muchas personas como que nos quieren pisotear, nos quieren humillar, y hasta muchas veces con sus actos nos hieren por el simple hecho de que somos especiales, porque somos los consentidos de Dios, somos aquellos a los cuales Dios ha escogido para representar su gracia. Pero a causa de esa gracia, de eso que Dios nos ha otorgado, tendremos que vivir muchos procesos y dificultades, porque el enemigo quiere derribar ese sueño que Dios implementó en nuestras vidas, ese sueño que nos llena de pasión por el simple hecho de que es un sueño, pero es un sueño en Dios. Amén, gloria a Dios.
Y vemos también en esta historia que a José también lo odiaban a causa de ese sueño que él tuvo, de ese sueño que Dios le permitió experimentar a José. Y yo, cuando meditaba en ese mensaje, se me vino a la mente como que si Dios le hubiera mostrado a José el sueño que Dios tenía con él. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y es por eso que José tuvo que vivir muchas cosas. Y una de las dificultades de José fue cuando se dirigió a Siquem en busca de sus hermanos. Y en la palabra de Dios registra que Israel, que tipifica a Jacob, manda a José a revisar cómo se encontraban sus hermanos y ovejas, porque ellos se encontraban apacentándolas allá en ese lugar. Y como que Jacob intencionalmente manda a su hijo amado a que viviera uno de sus más grandes y fuertes procesos. Pero el proceso de José no empezó en Siquem, porque cuando llegó a ese lugar no vio a ninguno de sus hermanos. Entonces lo único que hizo fue preguntarle a un hombre que se encontraba por allí, y el hombre le respondió qué era lo que él estaba buscando. Y José le dice: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre le dijo: yo les escuché decir que se dirigían hacia un lugar llamado Dotán. Entonces José llega y toma el camino hacia Dotán, y cuando ya estaba llegando los vio a lo lejos, y ellos también vieron que José se acercaba. Y lo impactante es que en ese momento sus mismos hermanos conspiraban entre ellos mismos para matar a José, pero gracias a Rubén, que intercedió por José para que no lo mataran, e hizo que solo lo tiraran a esa cisterna que se encontraba ¿en dónde? En el desierto. Pero José llegó y lo primero que hicieron fue quitarle la túnica y echarlo a la cisterna. Pero yo me ponía a meditar cómo se sintió José en ese momento, al ver que su misma familia le estaba haciendo todo ese daño. Quizás encontró la desesperación donde quiso huir de ese lugar, pero estaba atrapado. Pero Dios, a pesar de lo que vivía José, él estaba ahí en el secreto de Dios y José. Gloria al Señor Jesús. Pero muchas veces, a causa de ese don otorgado, es que soñamos tanto y anhelamos cumplir ese sueño en Dios, pero en el proceso donde vivimos luchas, esas luchas en las cuales el enemigo nos quiere derribar y nos quiere como encerrar en esa cisterna. Y como a José sus hermanos le quitaron la túnica, él nos quiere derribar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque él sabe lo que puede hacer Dios cuando le regala un don a alguien. Él lo vivió, pero lo perdió. Por eso nos pidió para zarandearnos como a trigo. Y esa es la razón por la cual se nos presentan procesos donde las dificultades son muy adversas, donde podemos encontrar la fatiga espiritual. Pero también cuando nos encontramos en la cisterna, es ahí donde queremos encontrar la salida de eso que estamos viviendo. Pero lo que podemos encontrar es un enemigo invisible llamado nosotros mismos, porque nuestra carnalidad no quiere dejar cumplir el sueño que Dios tiene con nosotros. Pero nosotros mismos nos cohibimos con nuestra poca fe, donde podemos decir: Señor, no soy capaz, yo no sirvo para esto. Como que pocas palabras, muchas veces pensamos que nos quedó grande el sueño que tenemos en Dios. Pero ahí es cuando nuestra alma clama a gritos diciendo: Señor, heme aquí, yo te quiero servir, cumple ese sueño que tienes en mí, por favor. Por eso es que Pablo le escribió al joven Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es como que si Pablo le quería decir a Timoteo: ten cuidado de tus pasiones, ten cuidado de eso que quiere derribar lo que Dios ha preparado para ti. Por eso ahora más que nunca, iglesia, es donde nosotros debemos de reflejar la gracia y el amor de Dios. Aleluya. Y claro, tenemos que luchar a diario,
Porque las dificultades llegarán con un sinnúmero de cosas que nos quieren atormentar. Donde llegarán de nuevo esos pensamientos, donde llegan esas voces que nos dicen que no seremos capaces de representar la gracia de Dios. Donde podemos pensar que no merecemos nada, pero por eso se llama gracia, porque no lo merecíamos. Pero aún sin merecerlo, Dios nos otorgó ese don inefable de su amor y su gracia. Pero por eso, iglesia, tengamos cuidado de ese enemigo invisible llamado nosotros mismos. Y seamos diligentes, cuidando ese sueño que está ahí. Está ahí en el secreto de Dios y nosotros. No sé si alguien se ha olvidado de eso, que en algún momento soñó en Dios, pero Dios hoy se lo está confirmando. No importa lo que diga el hombre, lo que importa es lo que diga el Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor, si nosotros darnos cuenta, óigame bien, el Señor, si nosotros darnos cuenta, seguirá marcando vidas. Porque a pesar de los errores y caídas donde pensamos que somos de lo peor, es ahí donde Dios llega con su restauración a consolar y a volver a implementar esa gracia inmerecida en nosotros, en su iglesia amada, en la cual pagó el precio que fue el derramamiento de su sangre allí en la cruz del Calvario. Porque aún sin merecerlo, lo hizo por nosotros. Por eso vale la pena seguir luchando. Pero es necesario luchar en esta batalla, pero de rodillas, en la intimidad con Dios. Porque Dios ha puesto un don y un sueño que solo Él puede cumplir. El sueño de Dios es tan poderoso que ese sueño nos guiará aún más allá de la muerte. Ahí es donde tenemos que tener presente que afuera hay una multitud de personas que no tienen a Dios en sus vidas, e incluso son nuestras familias y amigos, donde vemos que viven una vida superficial, una vida sin esperanza, porque están aferrados a cosas vanas que no pueden brindar la esperanza que tiene esta iglesia. Pero Pablo lo registra en Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Quién es Cristo en vosotros, iglesia? La esperanza de gloria. Aleluya. Por eso es necesario vivir nuestros procesos, porque es donde contemplamos la grandeza del Dios que tenemos. Pero también hay algo que tenemos que tener mucho cuidado. Es que cuando nos creemos productos terminados, podemos pensar que ya Dios ha preparado o ha cumplido ese sueño, donde quizás podemos pensar que ya hemos alcanzado todo el objetivo en nosotros y que ya estamos listos. Hasta puede llegar los pensamientos que ya nada nos mueve, como que si fuéramos inmunes, porque podemos estar viviendo la mejor etapa de nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que tener presente que hay alguien que está rondando para violentar tu santidad, y no nos podemos olvidar que esto acabará en el momento, gloria a Dios, que seamos arrebatados o que muramos. Gloria al Señor Jesucristo. Y hay una historia muy impactante y quiero que meditemos en ella. Y se encuentra en 2 de Samuel capítulo 13. Ahí encontramos una historia en verdad muy fuerte. Y el enfoque de esta historia es sobre Amnón y Tamar. Y la Biblia registra que Amnón y Tamar al parecer eran medio hermanos, porque eran hijos de David, pero tenían madres diferentes. Y lo que aconteció es que Amnón se enamoró perdidamente de ella, porque era una joven muy hermosa. Y fue tanto lo que sintió Amnón que llegó al punto de la obsesión, hasta llegó al punto de enfermarse. Pero ella era una joven virgen, llena de pudor y digamos que de temor a Dios. Pero Amnón pensó que nunca podría poseerla como mujer. Pero Amnón tenía un amigo que al parecer era su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Y la participación de Jonadab en esta historia
fue que él le corrompió la mente a Amnón, porque en ese momento Amnón se veía abatido, se veía desesperado a causa de Tamar. Pero llegaron a la conclusión de que Amnón fuera a la cama y que fingiera que estaba enfermo. Y cuando David llega preocupado porque le dijeron que su hijo estaba enfermo, quizás él, como buen padre, quería hacer lo que fuera para que su hijo se sintiera mejor. Gloria al Señor. Pero David escuchó la petición de Amnón, y David lo único que hizo fue aceptarla. Y lo que aconteció fue que Tamar llegó a la habitación, pero Tamar nunca pensó que en ese momento su medio hermano quería quitarle eso que para las mujeres es tan especial como su virginidad. Pero cuando Tamar entra, él hizo salir a todos sus sirvientes. Ella con amor preparaba la comida porque fue petición de Amnón. Pero lo que pasó fue que él la agarró a la fuerza y le insistió que se acostara con él. Y ella le imploraba diciendo que no le hiciera ese mal, que a dónde ella podría ir con su vergüenza. Pero no, Amnón no quiso escucharla y la violentó. Y cuando pasó eso, también pasó algo crítico, y fue que el amor de Amnón, dice la Biblia, hacia Tamar se convirtió en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Y fue algo tan frustrante para Tamar, porque después de eso él mismo la echó como una cualquiera y le tiraron la puerta, digamos que en la cara. Y lo único que hizo Tamar fue agarrar sus vestiduras. Cuando ella las desgarró, eso tipifica algo, y es que ella en ese momento ya no era virgen, porque las vestiduras de esas mujeres, las hijas de los reyes, solamente ellas la podían tener. Pero ella también llega y se echa ceniza sobre su cabeza, como en acto de desgracia, vergüenza y humillación. Gloria al Señor. Y yo, cuando meditaba en esta historia, el Señor me recalcó que hay un Amnón que quiere violentar nuestra santidad, y que debemos de renovar nuestras fuerzas, pero en Él, porque el enemigo quiere derribar nuestros sueños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y muchos en esta hora se pueden estar sintiendo en ese momento como se sintió Tamar, como un juguete, porque el mismo enemigo puso la trampa, pero después se burló de ella en la cara, y ahora se sienten desechados, como quizás se sintió Tamar cuando Amnón la tomó a la fuerza y abusó de ella. Y el objetivo de Amnón era quitarle su pureza, y después de dicho suceso, llega, la saca de la habitación y le tira a la puerta, a pesar del daño que le hizo. Y con ese acto le hizo hacer entender que ya para él no valía nada, porque ya le había quitado algo que como mujer ella no podía volver a tener, y era su virginidad. Y en verdad su virginidad no la podía volver a tener. Y eso a mí me dio una gran enseñanza, porque el enemigo es igual que Amnón, porque Amnón, vea la pureza de Tamar, llegó al punto de enfermarse y obsesionarse por quitarle la virtud a Tamar. Y así es Satanás cuando ve a alguien que está lleno de la gracia de Dios, que está representando la santidad que Dios le agrada, y puede llegar a un punto de obsesión, y su plan es hacer lo que sea para hacernos caer y derribarnos y violentar nuestra santidad. Pero cuando nos sentimos violentados a causa de la caída, podemos pensar que no merecemos nada de parte de Dios, donde quizás muchas veces encontramos la vergüenza y la frustración. Pero lo más hermoso de Dios es que a Él verdaderamente lo que le importa es una iglesia que en las caídas desnude su corazón delante de Él. Y puede ser que muchas veces nos pueda violentar nuestra santidad, y llega el enemigo y nos hace creer que ya no perdimos todo. Pero en ese momento es cuando llega Dios y nos dice: tranquilo, no tengas miedo, que Él con sus trampas no te puede hacer daño, no puede acabar con el perdón y la gracia que aún sigue vigente para nosotros. Y claro, es normal que nos duelan nuestras caídas, pero somos privilegiados porque Dios es nuestro socorro. Y es por eso que el enemigo nos tiene envidia. Y es como que si él envidiara nuestra imperfección.
Porque donde hay imperfección y humillación es donde sobreabunda la gracia y la restauración que llega a representar el amor de Dios. Porque Satanás era perfecto, pero esa perfección como que le causó una especie de altivez. En Ezequiel 28, verso 14 y 15 dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Pero nosotros que somos imperfectos, iglesia, en Cristo lo tenemos todo. Y es tanto el amor de Dios para con su novia, para con su futura esposa, que Él siempre le recalca en la cara a Satanás eso que Él no puede tener. Y es el perdón con ese toque especial llamado gracia, donde muchas veces Él añade esa restauración. Por eso Él no creó una iglesia perfecta. Pero no dejemos que el enemigo se aproveche de nuestra imperfección y nos confunda. Porque hay un montón de personas que donde los sueños que tenían en Dios se convirtieron en sueños superficiales, porque la incredulidad llegó a sus vidas y se volvieron como sueños inalcanzables. Pero Dios te quiere decir que ese sueño sigue vigente ahora más que nunca. Que por favor no dejes que Amnón siga violentando tu santidad. Ese Amnón que puede ser ese pecado oculto que hay en ti, que se convirtió en eso que practicas, en ese supuesto secreto y que te tiene esclavo. Hasta ese Amnón puede ser tu familia, puede ser tu vínculo social, quizás esas relaciones llamadas yugo desigual, porque Amnón es astuto y se sabe camuflar en un montón de cosas. Incluso también se puede convertir en esos miedos que muchas veces se combinan con la vergüenza y la inseguridad. Eso nos puede llevar a un punto donde podemos sentir que esa situación como que nos quiere amedrentar y recalcar muchas veces el pasado. Ese pasado que muchas veces llega y nos vuelve a cautivar en esos momentos que ya no existen. Y recuerda que Amnón te quiere llevar a la muerte. Él te quiere derribar. En pocas palabras, Él te quiere destruir, pero su objetivo principal es acabar con el sueño que Dios puso en tu corazón. Pero Dios está dispuesto a luchar por nosotros, porque Él siempre está presto las veces que sean necesarias de decirle a Amnón que Él está ahí en nuestras debilidades, que aún sigue estando en nuestras caídas, y que sin importar lo que haya acontecido, Dios sabe que hay una iglesia que le ama, y que si a esta iglesia le dijeran en las situaciones críticas de su vida: maldice a tu Dios y muere, hay un remanente que responderá: Dios me dio, Dios quitó, pero a pesar de todo, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque esta iglesia ha conocido un Dios muy grande, que ese Dios nos ha revelado ese nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y este es el momento exacto para recordar de dónde Dios nos ha sacado. De esos momentos donde solamente Dios ha sido nuestro abogado. Y si Amnón está ahí rondando para violentar tu vida, también anda Dios de nuestro lado, peleando como león por los suyos. Él solo pide que dejemos nuestros miedos y debilidades a un lado. Iglesia, dejemos que Él sea nuestro presente. Y es verdad que el pecado puede traer consecuencias, eso es verdad. Pero Él, sin importar que le hayamos fallado, estará con nosotros en el proceso de restauración. Porque yo también sé que sentirse violentado por Amnón, donde el pecado estaba gobernando mi vida, yo sentía angustia, sentía vergüenza. En pocas palabras, me sentía inmundo, donde muchas veces pensé que ya todo había acabado para mí. Pero ahí llegó ese abogado llamado Jesucristo, porque Él ha sido mi socorro, Él ha sido mi abogado, y es el abogado de esta iglesia. Aleluya. Y sabe lo más hermoso de Dios, es que Él también coge al que está lleno de inmundicia
y lo purifica. Por eso Él te quiere decir que Él estará ahí en las consecuencias de nuestras caídas, ayunándonos con ese amor incondicional. Pero iglesia, recuerda que el Señor también sabe que es que lo humillen. Porque recuerda todo lo que vivió cuando lo atraparon para crucificarlo, y lo único que recibió de su misma creación fue el menosprecio y el maltrato en ese madero, y a Él no le importó, porque Él en su humanidad lo soportó todo. Porque antes de que nosotros naciéramos, Él tenía un sueño con esta iglesia, que fuera su futura esposa. Y a veces como que a nosotros se nos olvida y no llegamos a valorar todo lo que Él hizo por nosotros. Pero Jesús también nos enseñó que si nosotros no queremos alabarlo, las piedras lo harían, dice la Biblia. Pero a Él como que se le metió en el corazón una creación imperfecta que está predestinada para alabar y glorificar a su Señor en esta hora. Por eso Él nos ha escogido para cumplir ese sueño en nuestra imperfección. Pero hay que alabarlo, hay que glorificarlo, hay que servirle. Pero no dejes que la obra de Amnón tome el control de tu vida, porque la obra de Amnón es seducirte, pero después dejarte roto y sin esperanza. Pero dejemos que el Señor se nos meta en el alma en esta hora, y por favor no dejemos de soñar en Él, porque yo hoy quiero escuchar la voz de mi Señor y que me diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Hay alguien que aquí quiere entrar en el gozo de su Señor en esta hora? ¿Hay alguien que verdaderamente quiera entrar en el gozo de su Señor en esta hora? El Señor sabe que hemos luchado con esos momentos de ansiedad, con esos momentos de angustia, donde solo hemos encontrado mucho cansancio. Pero hoy el Señor dice: entra y descansa en el gozo de tu Señor. No importa que hayan voces que te quieran juzgar, eso no importa, porque lo que verdaderamente importa es que en este momento está el Señor en este lugar, consolando, restaurando, rompiendo cadenas, y lo más importante, confirmando el sueño que Él puso en nuestros corazones. Ese sueño que Él solo puede cumplir, porque el sueño que Dios puso en nuestros corazones ha venido del mismo cielo. Y recuerda que ese sueño no fue por voluntad de hombres, sino que ese sueño fue inspirado por Dios. Por eso sigue luchando por tus sueños, porque Dios está contigo y Dios no descansará, porque Él siempre inquietará a su iglesia con ese sueño que nació en Él. Gloria a Dios. Te invito para que te pongas en pie y le digas al Señor: Señor, desde el momento que me bauticé, yo sé que tú te metiste aquí en el corazón. Y he cometido errores, sí. He caído muchas veces. Pero yo quiero ser ese soñador. Yo quiero que me uses. Yo quiero que seas tú haciendo algo especial en mí. Porque es que eso nos inquieta y nos llena el corazón. Y recuerda, eso no fue voluntad de hombre, eso fue voluntad de Dios. Aleluya. Señor Jesús, Rey soberano, en esta hora, Señor, estamos delante de ti para exaltarte y glorificarte, para alabarte, Señor. Que seas tú cumpliendo ese sueño que hay en nosotros. Y los hombres pueden decir que nos servimos y que ese sueño son emociones, pero es que cuando el sueño viene de parte de Dios, eso permanece. Oh Señor, rompe cadenas, renueva vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.